Hola, buenas tardes. Seguimos con nuestro estudio del día miércoles con los fundamentos de la fe. Hemos visto que la iglesia es la casa de Dios, que es el pilar y baluarte o fundación de la verdad y el cuerpo de Cristo. Y si comenzamos a perder de vista cómo debemos dirigirnos, cómo debe la iglesia funcionar, entonces nos movemos hacia la apostasía. Y por supuesto eso es peligroso y lamentablemente vemos eso en muchas iglesias hoy en día. Hoy estudiaremos de lleno lo que es la misión de la iglesia y como vamos a ver, esto también tiene mucha importancia que podamos entender. El primer punto que vamos a ver hoy es que debemos glorificar a Dios. Ahora, esto puede parecer muy obvio, que la misión de la iglesia es glorificar a Dios, y creo que es obvio, pero muchas veces no se encuentra en la iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que podemos estar centrados en sí mismos dentro de la iglesia al punto que omitimos a Dios. Podemos tener los recursos, gente talentosa, equipo de adoración perfecto, tenemos esto, aquello, sin embargo, ¿dónde está el Señor en todo eso? Y déjenme mostrarles lo que puede ocurrir a través de una carta que Jesús escribió a las 7 iglesias en Asia Menor. En Apocalipsis, Jesús escribió a la iglesia de la Odisea y dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 20. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia en la Odisea tenía todo excepto al Señor. Eran autosuficientes y ni siquiera se dieron cuenta o vieron que eran personas desventuradas, eran personas miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y nosotros no venimos a la iglesia porque queremos satisfacer alguna necesidad de nuestra vida, buscar compañía, buscar lo que sea, oír una gran banda de música, ser entretenidos con un gran show. Nos reunimos para adorar al Señor, para glorificarle, como decía a un comienzo. ¿Y saben qué ocurre cuando hacemos eso? Somos bendecidos por Dios. Él se encargará de nuestras necesidades, no de nuestros deseos. Y esa es la manera en que el Señor trabaja. Pero si vienes a la iglesia porque quieres algo, porque estás viniendo por la razón equivocada, tú vienes a glorificar a Dios y a escuchar de Él, y de esa manera vas a ser bendecido, no de otra manera. En cuanto a la adoración, A.W. Tozer dijo: ¿qué es la adoración? La adoración es sentir en tu corazón y expresar de alguna manera apropiada un humilde pero deleitoso sentido de admiración,
maravilloso asombro y sobrecogedor amor en la presencia del más antiguo misterio, esa majestad que los filósofos llaman la causa primera, por la cual nosotros clamamos Padre nuestro que estás en los cielos. Y Barclay, un comentarista de estudios bíblicos, citando a un arzobispo, define adoración como aceleración de la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación por la belleza de Dios, abriendo el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Entonces el enfoque está en Dios, y cuando nos postramos delante de Él, Él nos bendice con su presencia en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante la adoración? Porque es la razón primaria por la cual Dios nos ha creado y nos ha redimido, para que le adoremos. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros fuimos creados por su buena voluntad y no por la nuestra. Y lo maravilloso es que si hacemos todo aquello para lo que fuimos creados, vamos a ser bendecidos, vamos a encontrar el gozo, vamos a encontrar esa satisfacción que solamente es encontrada en el Señor. Y cuando nosotros no lo hacemos, no vamos a estar gozosos, no vamos a estar satisfechos porque no estamos haciendo en primer lugar aquello para lo cual fuimos creados. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 al 24, dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, si la adoración es la prioridad fundamental de la vida cristiana, necesitamos entender acerca de qué es la adoración bíblica verdadera. Y vamos a ocupar algún tiempo mirando acerca de lo que es la adoración bíblica verdadera, y la razón, nuevamente, es porque muchos han perdido el enfoque de lo que es la adoración, que es que debemos glorificar a Dios. Y ellos muchas veces piensan que cantar canciones es adorar a Dios, pero como vamos a ver, es mucho más que simplemente hacer canciones o cantar canciones. También recordemos lo que el diablo quiere. Satanás quiere ser adorado como Dios. Y por lo tanto, si él puede sacarnos del camino en nuestra adoración a Dios, incluso si estamos adorándonos a sí mismo, entonces él ha logrado lo que él quiere. Y debemos despertar y adorar al Dios verdadero y vivo, no porque tenemos que hacerlo, sino porque Él es digno de nuestra alabanza y nosotros solamente alcanzamos a adorar, logramos adorarle. La verdadera adoración se manifiesta de las siguientes maneras. Primer punto. El primer aspecto a considerar es la reverencia. Y para hacerlo, necesitamos primero entender acerca de lo que es la adoración bíblica. Y para eso podemos mirar la palabra griega que es traducida a nuestra palabra adorar. Y la palabra griega es proskunio y literalmente significa besar. Besar como el perro lame la mano del amo.
Y allí está la costumbre antigua de besar la mano de un superior como un rey cuando se inclinaban y le besaban la mano, cuando lo hacen con el Papa. También habla de postrarse delante de un ser superior con un sentido de respeto, de reverencia, de temor y de homenaje. Por lo tanto, la adoración verdadera de Dios se ve en nuestra reverencia hacia Él cuando nos postramos delante de Él. Él es Dios y por consiguiente Él merece nuestra adoración. Ahora, asombra las cosas delante de las cuales nosotros nos obligamos hoy en día, que son nada más que ídolos en nuestra vida. Las personas se postran delante de sus puestos de trabajo, se postran delante del deporte, delante de los vehículos, automóviles, los autos, el entretenimiento, el dinero. Y sin embargo, cuando llega el momento de postrarse delante de Dios, ellos simplemente no tienen el tiempo o la energía para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿a quién tú vas a adorar? ¿Al creador del cielo y la tierra? ¿O a su creación? ¿O las cosas que su creación ha creado? Y parece tan obvio, sin embargo, muchos hoy adoran a las criaturas en vez del creador, que es bendecido por siempre, que se merece la gloria por siempre. Entonces, el enfoque necesita ser el Dios verdadero y vivo, y las prioridades en nuestra vida necesitan estar enfocadas en Él, porque Él merece nuestra adoración. El siguiente punto que vemos en cuanto a la adoración es la del sacrificio. Ahora, en el estudio de las Escrituras está la ley de la primera mención, que básicamente establece que la primera vez que una palabra es usada en las Escrituras, establece la pauta de lo que esa palabra se trata o lo que significa. Así que imagínense dónde en la Biblia vemos por primera vez utilizada la palabra adoración. Muy interesante que es encontrado en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, y se ve en la historia de Abraham y su hijo Isaac. Me imagino que conocen la historia en Génesis capítulo 22. Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo único a un monte, a una montaña que él ha especificado y lo ofrezca como un sacrificio a Dios. Ahora, este es un bello cuadro de lo que nuestro Padre Celestial iba a hacer 2000 años más tarde en ese mismo monte cuando Él ofrece a su Hijo unigénito para pagar por los pecados del mundo. Además es necesario también tener en cuenta que Abraham no siguió adelante con el sacrificio de su hijo, porque Dios lo detuvo y le proveyó un animal para el sacrificio. Pero lo que quiero que ustedes vean es lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis 22, versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Adoración o la adoración bíblica verdadera no se ve solo en la reverencia hacia Dios, sino que nos va a costar algo, va a ser un sacrificio para Él. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa palabra, o sea, frase, culto racional, en el griego literalmente significa una adoración espiritual. La nueva versión internacional traduce este versículo de la siguiente manera:
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, nuestras vidas son como un sacrificio a Dios, como un sacrificio vivo para Él. Es un sacrificio de olor grato que asciende al trono de Dios. Ahora, ¿saben cuál es el único problema con un sacrificio vivo? Que puede, y a menudo lo hace, levantarse fuera del altar del sacrificio y escapar. Se va, se sale de ese lugar porque está vivo. Por lo tanto, necesitamos entender que la adoración verdadera siempre nos va a costar algo. Y precisamos estar listos, preparados a dar nuestras vidas para Él, no importa el costo. Y vemos también otro ejemplo en las Escrituras, además de la ofrenda de Isaac por Abraham. En 2 Samuel capítulo 24, lo vemos y encaja a la perfección con lo que vemos también, estamos viendo hoy en día, o en este día. En este capítulo, David hace una cosa tonta y él cuenta al pueblo, lo censa, algo que Dios no quiso que él hiciera. Dios está enojado y nos dice, según Samuel capítulo 24, verso 11 al 13, nos dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tu enemigo y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Y David cae sobre la misericordia de Dios, o recurre a la misericordia de Dios, y escoge la plaga o la peste que el Señor en este juicio le da, y en este juicio 70.000 hombres mueren. Es lo que sucede. Y cuando el ángel se disponía a destruir la ciudad de Jerusalén, el Señor impide esto, y este ángel del Señor detuvo en la era de Arauna a el Jebuseo, a todos los que estaban persiguiendo, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Y David se arrepiente de su pecado delante de Dios, y Gad, el vidente, va donde David y le dice a David que construya un altar en este lugar, en la era de Arauna. Y dice 2 Samuel capítulo 24, verso 20 al 25, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y aquí hay un ejemplo claro y perfecto que la adoración al Señor es un sacrificio para Él. Nos va a costar algo. Puede costarte tu tiempo, te puede costar posesiones, te puede costar posiciones o posición
en el lugar de trabajo, incluso te puede costar hasta dinero. Pero para hacer adoración verdadera va a ser un sacrificio. Ahora, al decir esto, quiero poner énfasis en este punto. Dios no va a aceptar un sacrificio con un corazón que está incorrecto, con un corazón que está mal. En Amós, capítulo 5, se nos dice del versículo 21 al 22, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y creo que aquí está muy claro lo que nos dice la palabra de Dios. Si nuestro corazón no es recto, si tenemos alguna dificultad, Dios con alguien, Dios no va a aceptar el sacrificio que le hemos ofrecido. Campbell Morgan dijo, Dios busca y valora los dones que le traemos, dones de alabanza, acción de gracias, servicio y ofrendas materiales. En todas estas ofrendas ante el altar entramos en las experiencias más elevadas de comunión, pero la ofrenda es aceptable para Dios en la medida en que quien la ofrece está en comunión con Él, en carácter y conducta, y la prueba de esto está en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Por lo tanto, se nos exhorta a posponer las ofrendas a Dios hasta que se establezcan relaciones correctas con los demás. Ahora, posiblemente este podría ser el descuido de esto, la explicación de la infertilidad o la esterilidad de nuestra adoración, que no tiene fruto. Mateo capítulo 5 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y muchas veces ocurre eso, que tenemos problemas con nuestra comunión, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, no tenemos una relación correcta y pretendemos que estamos adorando a Dios. Adorar a Dios nos va a costar algo. Y algo. La pregunta es, ¿debería costar o realmente adoración el hacer esto? Si no nos cuesta nada, si ni siquiera somos capaces de ponernos a cuenta con alguien. Entonces, es importante que, como nos dice el libro de Romanos, nos va a costar. Es un sacrificio. Y teniendo en cuenta la misericordia de Dios, debemos ofrecer nuestra vida, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nos va a costar tiempo, nos va a costar situaciones, vamos a tener que anegarnos a muchas cosas, pero en el fondo eso es adorar, cuando hacemos aquello. Adoración no es simplemente cantar a Dios, adoración no es simplemente elevar nuestras manos, porque si hacemos esto y tenemos problemas con alguien, las escrituras nos dicen que dejemos nuestra ofrenda a un lado y primero tenemos que ponernos a cuenta, si no, no tiene ningún sentido. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos bendiga, que bendiga a la iglesia. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que tu mano esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana.